Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al 7º programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. El 7º grabado desde el confinamiento. En este programa contamos en primer lugar con el resumen de las noticias más destacadas del sector educativo, como siempre de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas El Pupitre Digital, contaremos con Elena Benito, directora de operaciones del grupo internacional Inspirer en Europa y directora general en España. Benito ha trabajado en el sector de la consultoría y las nuevas tecnologías en entornos internacionales y tras dirigir los colegios King's College en España, ahora lidera en nuestro país un grupo de colegios que incluyen, además de los King's, los San Patricio en Madrid y Toledo, el Colegio Mirabal y el Colegio Internacional de Sotogrande en Cádiz. Por último, Julián Martín nos hablará en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? De la necesidad de contar con un ordenador para cada estudiante. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Wait. Okay, now, from the beginning. ¿Cómo será la vuelta al cole? Con el objetivo de preparar un regreso seguro a las aulas, los Ministerios de Sanidad y Educación y Formación Profesional han elaborado un protocolo que indica la forma de realizar la detección precoz de posibles casos de COVID-19 y la gestión adecuada de los mismos. Los principios básicos que rigen las medidas definidas, son la limitación de contactos, las medidas de prevención personal, la gestión de casos y la limpieza y la ventilación. Además, se establecen acciones transversales como la reorganización del centro, la coordinación y participación, la comunicación y educación para la salud y la equidad. Cada centro, según este protocolo, debe tener de forma complementaria un plan de inicio de curso o planes de contingencia para los posibles escenarios que puedan darse. De esta manera se propone que haya una persona responsable de referencia para los aspectos relacionados con este COVID-19. También se recomienda la creación de un equipo formado por distintos representantes de la comunidad educativa que garantice que todo el mundo esté informado, así como el cumplimiento de los principios. En este contexto, la educación infantil de 0 a 3 años pide medidas urgentes para garantizar su sostenimiento. Las organizaciones del sector de la educación infantil han firmado una declaración conjunta en la que se reclama apoyo económico al sector, prorrogar los ERTE y que se fijen unas condiciones claras para la apertura segura de los centros. Para garantizar todo ello, se solicita que se constituya una mesa sectorial de la educación infantil que sirva para negociar, ahora y en el futuro, las cuestiones específicas del sector. También los campamentos de verano se movilizan para que se les tenga en cuenta en la desescalada. Uno de los colectivos que dentro del sector educativo peor lo está pasando por la crisis provocada por el coronavirus. Su cierre completo durante el confinamiento desde marzo y la incertidumbre desde su reapertura está llevando a muchas de las empresas que los organizan a una situación límite, cuando no al cierre. El BOE del sábado 30 de mayo ya anticipó que las actividades de tiempo libre infantil y juvenil son permitidas a partir de la fase 3 con una serie de restricciones. Más sobre el coronavirus y sus consecuencias. Los directivos del sector educativo, entre los más pesimistas en la crisis post-COVID-19, según una encuesta realizada por la firma de consultoría estratégica Bain & Company, entre directivos españoles de todos los sectores de actividad, la pandemia tendrá un impacto relevante en los resultados corporativos de 2020 y podría lastrar a la actividad económica más allá de final de año.
Como media, las empresas españolas esperan completar cerca de un 50% de sus objetivos anuales, aunque un 20% de los directivos de nuestro país cree que alcanzará menos de un 30% de sus planes de negocio para 2020. Finalmente, ninguno de los sectores consultados espera superar el 60% de sus objetivos este año y los directivos de las industrias de ocio, turismo y educación son los que se muestran más pesimistas. Casi un 70% de los directivos del sector educativo cree que la crisis del COVID-19 se alargará al menos hasta mediados de 2021 y también más del 70% de ellos estima que alcanzará como máximo un 50% de sus objetivos para 2020 a causa de la pandemia. La 47ª Asamblea de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Educación a Distancia, que celebró su asamblea telemáticamente por primera vez en su historia, puso de relieve el protagonismo que ha adquirido la educación online con motivo de la pandemia del COVID-19. Arturo de las Heras, presidente de ANCET, abrió el encuentro virtual destacando que el COVID-19 ha dado una oportunidad de oro para demostrar a la sociedad en su conjunto la utilidad de la enseñanza no presencial. ¿Qué hubiera pasado si esta crisis hubiera tenido lugar hace 10 años, cuando las nuevas tecnologías adaptadas a la educación no estaban aún lo suficientemente desarrolladas?, se preguntó Arturo de las Heras. Terminamos con una buena noticia. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el British Council han renovado por 4 años más el convenio de colaboración que establece el marco normativo para el desarrollo del programa educativo bilingüe, implantado en el año 96 y pionero en la impartición de un currículo integrado hispano-británico en España. Este programa de bilingüismo se inicia en el segundo ciclo de educación infantil y se desarrolla hasta el 4º curso de educación secundaria obligatoria. Actualmente se imparte a 40.000 alumnos en 89 colegios públicos de infantil y primaria y en 57 institutos de enseñanza secundaria, repartidos en 10 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Hoy, en el Pupitre Digital, Elena Benito, directora general del Grupo Inspired en España. Bien, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Pupitre Digital. Te queríamos preguntar, como no queda más remedio en estos tiempos, por cómo estáis gestionando en vuestro grupo, tanto a nivel internacional y también en España, esta alerta sanitaria que tan difícil es para la sociedad en su conjunto y yo creo que aún un poquito más para los centros educativos. ¿Cómo lo estáis gestionando? Sí, hola, muchísimas gracias por invitarme a participar en vuestro programa. La verdad es que estoy contigo, han sido unos tiempos tremendamente difíciles, yo creo que para todos los sectores y en particular para el sector de la educación ha sido un tiempo y sigue siendo de unos tremendos retos, ¿no? Nosotros nos encontramos en una situación bastante privilegiada. Los colegios del Grupo Inspired en España hemos tenido la gran ventaja de pertenecer a este grupo tan grande, y cuando digo la gran ventaja lo digo porque nosotros ya en nuestro grupo ya se sufrió el confinamiento en los colegios de otros países anteriormente a nosotros, ¿no? En particular, Vietnam llevaba cerrado más de 5 semanas antes de que España se confinara e Italia llevaba cerrado más de 3 semanas. Cuando nosotros vimos en el equipo europeo y mundial que el gobierno italiano decidía cerrar los colegios en Italia, rápidamente nos dimos cuenta de que era algo que iba a ocurrir en España posteriormente, y en ese momento nos dedicamos a preparar cómo iba a ser nuestra manera de enseñar online. Eso nos dio 3 semanas de preparación con todo el conocimiento y toda la experiencia que ya teníamos de nuestros colegas, tanto de Vietnam como de Italia, que habían pasado por esta experiencia, ¿no? Inmediatamente nos pusimos en marcha, tuvimos una planificación bastante exacta, bastante rigurosa que seguimos, hasta tal punto de que cuando la Comunidad de Madrid decretó que los colegios se iban a cerrar y posteriormente también lo decretaron las comunidades de Valenciana, de Murcia, Andaluza y tal, que es donde nosotros tenemos colegios, y la de Castilla-La Mancha,
nosotros ya teníamos las cartas escritas a los padres. O sea, literalmente le dimos al botón de enviar y el padre ya tenía toda la información de cómo iba a ser el futuro educativo de su hijo durante las próximas, que en principio pensábamos que serían unas semanas y ha acabado siendo 2-3 meses, ¿no? Al día siguiente, en cuanto los colegios estaban cerrados, nuestros alumnos estaban desde las 9 de la mañana, desde las 9:30, recibiendo sus clases en vivo, online, de sus profesores. Esa fue la gran ventaja. Los colegios Inspire estábamos preparados y pues fuimos capaces de reaccionar con una tremenda celeridad, ¿no? ¿Y cuáles son los principales retos a los que os habéis tenido que enfrentar a pesar de esa preparación? Seguro que luego en el día a día pues han ido surgiendo pues ajustes por como la propia realidad que ha ido cambiando. Sí, pues, sin duda. día a día. ¿Cuáles han sido los principales retos? ¿La tecnología, la gestión de la comunicación con las familias? Pues mira, yo creo que los retos han estado en varias líneas, ¿no? El reto de la tecnología ha sido diferente. Para nosotros el reto de la tecnología en secundaria no ha sido un reto. Nuestros alumnos en todos nuestros colegios están muy acostumbrados ya a trabajar con herramientas digitales y los profesores también. Entonces, la verdad es que para toda la parte secundaria empezó a funcionar como un reloj desde el primer día. La parte de primaria sí que fue un poco más reto porque los alumnos no son tan independientes a la hora de conectarse y nosotros desde el primer día tuvimos una insistencia tremenda en que queríamos que nuestros alumnos recibieran clases en vivo en todas las edades. Y cuando digo en todas las edades, te digo que los niños de 5 años tienen clase en vivo prácticamente el día al completo. Con su profesor enfrente, su profesora, diferentes asignaturas y esto nosotros sabíamos que queríamos hacerlo porque muchos colegios han optado por grabar vídeos, por dar información online, pero sin interacción con el alumno de manera regular, los alumnos de primaria. Nosotros tuvimos muy claro desde el principio que el alumno aprende hablando, aprende escuchando de su profesor y contestando, que el profesor es capaz de enseñar de esa manera. ¿Qué vídeos te puedes encontrar en YouTube? Y es el peor momento para no querer enfrentar el reto, ¿no? Y nosotros quisimos enfrentarlo desde el principio. Y así fue como lo hemos hecho. Entonces, claro, toda esta parte de primaria, la dificultad de la tecnología con los pequeñitos, pues fue más complicado, ¿no? La verdad es que luego nos han sorprendido mucho porque los críos son capaces de aprender con una velocidad tremenda y yo misma, que tengo una hija de 4 años, se conecta y se desconecta ya ella sola y tienen una independencia tremenda, ¿no? Luego, por otro lado, por supuesto, el reto ya no ha sido tanto nuestro, sino que ha sido para todas las familias. O sea, ha habido muchas familias que lo han pasado muy mal, con momentos de muchísimo estrés dentro del núcleo familiar, por padres teniendo que trabajar, dificultades familiares con personas enfermas dentro de la familia, padres que a la vez tenían que compaginar el estudio con estar pendiente, el estudio de los niños con ellos, estar en sus propios trabajos. Algunos niños han sufrido mucho el encierro, han tenido muchas situaciones de ansiedad por no entenderlo. Pero ese ha sido otro de los grandes retos y, por supuesto, pues el reto del profesorado, ¿no? Que en nuestro caso han respondido de una manera excepcional. Desde el primer día se lanzaron al reto con unas fuerzas tremendas. Están trabajando muchísimo, súper duro, han estado con unas jornadas pues muy diferentes a las que ellos están acostumbrados y nadie les había preparado para esto en detalle y en muchos casos teniendo además que trabajar con sus propios hijos en casa y teniendo que cuidarles, ¿no? Entonces yo diría que esos son los tres retos fundamentales. Y en general la reacción de las familias ha sido pues de pánico, de colaboración, de exigencia, de ¿cómo valoráis la reacción de las familias? Pues mira, nosotros estamos encantadísimos por el feedback que estamos recibiendo de nuestras familias, ¿no? Yo creo que al principio les sorprendió que estuviéramos preparados tan rapidísimamente para estar dando este servicio desde el primer día, ¿no? Y así recibimos muchísimos elogios por su parte, porque claro, ellos veían a sus amigos y vecinos y veían que en otros colegios pues habían tardado, ¿no? Y que no fue hasta después de Semana Santa cuando empezaron a tener algo preparado. Entonces nuestras familias pues tremendamente agradecidas porque ha podido ser así.
y han tenido un apoyo tremendo a nuestros profesores. Muy buena reacción de nuestras familias que de verdad nos han demostrado que nuestros colegios son la comunidad educativa que siempre habíamos pensado que eran. Por ir terminando y no hablar solamente de coronavirus, ¿cómo estáis preparando la vuelta a las aulas? ¿Cómo veis ya el año que viene? Que esperemos, ¿no?, que poco a poco se vaya recuperando la normalidad. Bueno, yo soy una persona muy positiva, ¿no? Y entonces siempre pienso que todo va a ir fenomenal y estaría deseosa de que las clases pudieran empezar en septiembre de una manera totalmente normalizada, ¿no? Pero como directivo mi responsabilidad es preparar todos los escenarios posibles y entonces nuestros colegios tienen todos un plan con diferentes escenarios, son los que nosotros contemplamos, con los que nos podemos encontrar en el mes de septiembre para estar preparados tanto a nivel humano como tecnológico y poder dar la mejor educación a nuestros alumnos desde el 1 de septiembre, cuando la mayoría de nuestros colegios empiecen la vuelta a las clases, ¿no? ¿Cuáles son las señas de identidad de Inspired? Es un grupo que internacionalmente pues lleva muchos años. En España ha entrado poco a poco, pero ya formáis parte King's College, San Patricio, Mirabal. ¿Cuáles son las señas de identidad de un grupo como Inspired? Pues mira, la verdad es que Inspire es un grupo bastante joven dentro de lo que son los grupos educativos, ¿no? Que lleva funcionando solamente 6 o 7 años. Inspire entró en España con Sotogrande, el Colegio Internacional de Sotogrande en Cádiz, y posteriormente pues entró San Patricio y luego King's y luego Mirabal, ¿no? Inspire tiene una vocación de grupo educativo muy amplia, ¿no? Inspire lo que busca es tener dentro del grupo a los mejores colegios de cada una de las ciudades, colegios reconocidos por la calidad en la educación y en todos los estándares que rodean a la educación. Y como tal, cuando entra en un país, solamente lo hace cuando encuentra de verdad esos colegios que van a aportar al grupo, porque sean colegios premium, ¿no?, en cada uno de sus áreas. No diferencia mucho sobre currículum diferente o sobre tamaños tampoco, tenemos colegios de todos los tamaños, pero sí que diferencia muy claramente entre colegios de excelente calidad o que no sean. Y dentro de Inspire no existen los colegios que no sean de excelente calidad. ¿Y qué aporta pertenecer a un grupo internacional? Bueno, antes nos ha dado una pequeña pincelada, pues cómo os ha servido a reaccionar, ¿no?, de otros centros que ya habían vivido, ¿no?, la situación. Pero en general, desde el punto de vista ya más tanto de la gestión como del punto de vista pedagógico, ¿qué aporta? Mira, nosotros ya teníamos la experiencia previa de haber sido un grupo dentro de King's y dentro de San Patricio, ¿no? Con más de un colegio. La principal característica de pertenecer a un grupo es extender el concepto de comunidad educativa a un espectro muchísimo más amplio. Un colegio es una comunidad educativa y como tal participan padres, alumnos, profesores y todo el que trabaja allí. Cuando tú formas parte de un grupo, esa comunidad educativa se amplía a la que existen los otros colegios también. De manera que cuando un profesor dentro de un colegio necesita ayuda de otro profesor para un determinado tema o una determinada formación, mientras que un colegio único ese profesor tiene acceso a un número muy limitado de profesores, dentro de un gran grupo tiene acceso a un número grandísimo de profesores. Eso es un pequeño ejemplo que lo que quiere decir es que el hecho de que nosotros tengamos colegios en Australia, en Vietnam, en Sudáfrica o en Colombia hace que la riqueza a la que podemos acceder tanto educativamente como de gestión sea muchísimo más amplia de la que puede acceder ningún colegio único, ¿no? Y además de eso, como colegio único no te puedes permitir muchas cosas que, sin embargo, como grupo educativo sí te puedes permitir, ¿no? Quiero decir, puedes tener expertos en determinados temas que un colegio individual no puede pagarse y, sin embargo, dentro de un grupo sí lo tienes. Claro, es una grandísima ventaja, ¿no? ¿Cuáles son los planes en España? ¿Seguirá el crecimiento? Bueno, nuestros colegios, la verdad es que la mayoría están creciendo en alumnos para el año que viene, ¿no? Nosotros lo achacamos mucho
al buen hacer que hemos tenido durante todo este tiempo de educación virtual. Tenemos muchos alumnos que vienen a nosotros, nuevos alumnos que vienen de colegios, de otros colegios en las ciudades en las que operamos, en las que nos dicen, mira, es que el colegio donde están mis hijos ahora mismo no ha funcionado y yo tengo miedo de que el año que viene estemos en esa misma situación y mi hijo al final acabe perdiendo no 3 meses, sino un año entero de escolaridad. Y están uniéndose a nosotros, con lo cual, pues sí, obviamente queremos, nuestra vocación es seguir creciendo en todos los colegios en los que aún tengamos esa posibilidad de crecer. Tenemos muchos ya llenos, pero en los que tengamos posibilidad de crecer, por supuesto que sí. Pero me refiero en el plano empresarial. O sea, como grupo. Habéis incorporado. Sí. Bueno, pues el último ha sido Mirabal. Correcto. ¿Tenéis previsto seguir creciendo en España, en otras comunidades autónomas? La verdad es que Inspire es un grupo en expansión. Nosotros estamos evaluando en muchísimas ocasiones colegios en diferentes ciudades. No tenemos un foco precisamente limitado a ninguna ciudad en particular. Lo que buscamos son colegios de excelente calidad, ¿no? Y si hay colegios de excelente calidad que nosotros consideremos que pueden querer formar parte de Inspire y como tal sus propietarios están interesados en que sea así, pues nosotros también estaremos interesados en hablar con ellos para explorar esa posibilidad, ¿no? Dentro tienes una peculiaridad, ¿no? En tu currículum es que vienes de multinacionales, del mundo de la consultoría, de ámbitos pues muy, digamos, profesionalizados en su gestión. ¿Te has encontrado en el ámbito educativo, que es quizá uno de los aspectos que muchas veces pues se habla de que, pues no sé, aspectos financieros, aspectos de la gestión de los recursos humanos, del marketing, la comunicación, etcétera, quizás no se han desarrollado tanto, no estuvieran tan maduros? ¿Tú cómo lo ves? Como persona que viene de la gestión en multinacionales y en otros ámbitos, ¿cómo has visto la gestión de los centros educativos? Sin duda alguna. Los colegios tradicionalmente, el mercado educativo durante 2000 años de historia ha sido un mercado tremendamente atomizado, ¿no? Ha habido muy poquita concentración que empezó a producirse solamente hace 10-15 años con la creación de grandes grupos educativos internacionales, pero que todavía es relativamente limitada. Entonces, el mercado de educación privada en su mayor parte consta de colegios que son colegios únicos, de un propietario, de alguien que en su origen, en la mayoría de los casos, era un profesional de la educación, que tenía un deseo de crear un proyecto educativo diferente a lo que había en otros sitios, ¿no? Este perfil de fundador, lo que en general ha traído consigo es que los colegios se han desarrollado muchísimo en toda el área educativa, pero han desarrollado mucho menos toda la parte de gestión. Los grandes grupos ahora mismo lo que aportan es precisamente eso, ¿no? La gestión muchísimo más profesionalizada, tanto de las finanzas como del marketing, como de la comunicación, como decías tú, o como de la gestión de los recursos humanos, ¿no? Y esa es una de las grandes diferencias de los grupos educativos grandes o pequeños, que en general cada uno a su nivel pues tiene mucha más profesionalizada este tipo de áreas. ¿Y en qué áreas concretamente crees que hay todavía margen de mejora? O al menos, ¿dónde estáis poniendo vosotros más el foco? Pues cuando llegáis a un centro. Sí, mira, a ver, las áreas que en general están más desarrolladas ya en todos los grupos son las áreas financieras, porque son áreas bastante comunes a cualquier tipo de empresa, ¿no? Las finanzas, pues yo que provengo del mundo de gestiones financieras, pues las finanzas son las finanzas en cualquier compañía, se dedique a lo que se dedique. Yo creo que eso es un área en la que se ha avanzado mucho con la profesionalización. Sin embargo, yo creo que hay un área que está avanzando ahora muchísimo, que es toda la parte de marketing, ¿no? Que por diferentes motivos no se ha desarrollado tanto en el pasado y que ahora se está desarrollando. Y del mismo modo, el otro área que también yo creo que está en boga y que va a marcar una diferencia bastante grande entre unos colegios y otros es el desarrollo de la parte profesional, ¿no? De las relaciones humanas, de los profesores, de todos los equipos que trabajan en los colegios, ¿no? Has comentado justamente el tema del marketing. Hoy por hoy, pues todo el mundo conoce pues los datos
digamos, de natalidad de España, una alta competencia, también unas familias que cada vez también pues son más exigentes, ¿no?, a la hora de elegir colegio para sus hijos. Dentro del marketing, ¿cuál es un poco la estrategia también? ¿Y qué estáis más preocupados en la captación, en la fidelización, ayudar también a mejorar el producto, el servicio? Bueno, probablemente una combinación de todo, ¿no? O sea, para mí el marketing es algo bastante sencillo, es llegar a explicar en el mercado cuál es mi producto, ¿no? Eso en colegios o para la Coca-Cola, ¿no? Si tú tienes la ventaja de que tu producto ya es conocido, pues obviamente necesitas hacer unas acciones de marketing particulares, ¿no? Si tu producto no es tan conocido, pues necesitas hacerlas diferentes. En el caso de los colegios es muy difícil que lo que ocurra en cada uno de los colegios sea muy conocido por las familias, salvo que conozcas a alguien que ya lleve a sus hijos allí, que sea cliente del colegio, ¿no? Hablando con una terminología muy mercantilista, ¿no? Eso llevado al mundo educativo, la realidad es que el marketing no es ni más ni menos que mostrar a los padres que pueden ser tus potenciales padres del colegio, que sus hijos pueden ser tus alumnos, cómo haces tú las cosas, ¿no? Y qué significaría para su hijo o su hija poder acudir al colegio para el que tú estás haciendo el marketing. Tradicionalmente, ¿qué ha ocurrido? Que los colegios han hecho muy poco marketing, porque en general, particularmente en España, hace 15 años, no te voy mucho más atrás, hace 10, 15 años los colegios tenían lista de espera y entonces tú tenías que matricular a tu hijo con muchísima antelación porque si no, no encontrabas plaza, ¿no? Y entonces el colegio no sentía la necesidad de salir al mercado para decir este soy yo y esto es lo que usted va a conseguir si su hijo acude a mis clases. ¿Qué ha pasado? Que todo eso se ha cambiado muchísimo por el grave impacto demográfico de la bajada de la natalidad en España y como consecuencia obviamente los colegios, el mercado se ha reducido, entonces hay muchos menos alumnos y también ha crecido el número de colegios. Yo creo que ha habido un cambio bastante importante del tipo de fundador de colegio que existía antiguamente, de un académico que lo que tenía era ese proyecto de vida de hacer una forma de enseñanza diferente, a el empresario inversor que en muchos casos pues ha querido invertir en crear colegios. Entonces eso ha producido un crecimiento en la oferta y una reducción de la demanda. Entonces hoy por hoy, obviamente, si tú quieres que haya alumnos que llamen a tu puerta, tienes que atraerles a que llamen a la puerta y para eso pues están las diferentes acciones de marketing, que es muy diferente a la publicidad, ¿no? Y que es enseñar cuál es tu manera de enseñar y hacer que los alumnos potenciales y sus padres se sientan interesados en tu colegio. Por último, Elena, siempre preguntamos a nuestro protagonista del Pupitre Digital, ¿cómo visualizas el mejor centro educativo del mundo? ¿Qué ingredientes debe tener? Bueno, es una pregunta bastante curiosa porque yo no creo que exista el mejor centro educativo, ¿no? Yo creo que el mejor centro educativo es en el que tu hijo es feliz, en el que tu hijo consigue una educación que le permita desarrollarse como persona. Yo siempre digo que no todos los colegios son para todo el mundo. Hay colegios que se adaptan a un espectro muy grande de diferentes tipos de niños y hay otros mucho más especializados en otro tipo, ¿no? Para mí las características fundamentales de un colegio, si te puedo contestar así dándole un poco la vuelta a tu pregunta, serían sin duda alguna el foco en el alumno, el foco en el desarrollo del alumno como persona. La preparación para el futuro, en enseñar hoy lo que vas a necesitar mañana y no solamente la focalización en seguir un currículum muy cerrado y muy pactado como tiende a ser muchas veces el español, que a lo mejor está demasiado constringido y los colegios buenos lo que hacen es lo amplían de una manera muy significativa para cubrir todos aquellos aspectos del desarrollo de la persona que el currículum como tal dictado del ministerio no cubre, ¿no? Eso es lo que para mí serían las características fundamentales de un buen colegio. Pues muchísimas gracias, Elena Benito, por estar con nosotros en el Pupitre Digital en Radio Centro Educativo y por aportar y por compartir con nosotros todas las experiencias que estáis viviendo en estos momentos y cuáles son los planes del Grupo Inspired en España. Muchísimas gracias por invitarme y ha sido todo un placer. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín.
Recientemente nos desayunamos con las declaraciones de la ministra de Educación, que en una entrevista con La Voz de Galicia declaraba que el objetivo es que el próximo curso todo alumno tenga su propio dispositivo tecnológico. Es más, en la entrevista Celaá afirma que nosotros trabajamos para poder disponer en septiembre de esa herramienta digital para el alumnado. En septiembre todos los estudiantes tendrán su propio dispositivo. Esa parece ser la idea de la ministra. ¿De dónde va a salir el dinero para ello? También recientemente hemos sabido que la Administración General del Estado transferirá 2.000 millones de euros a fondo perdido a las comunidades autónomas en septiembre para que lo inviertan en educación. A falta de confirmación final, porque aún puede haber modificaciones, parece que la medida será aprobada en los próximos días. La mayoría de esos 2.000 millones de euros inyectados en educación irá probablemente para la contratación de más docentes u otras medidas que las comunidades autónomas consideren adecuadas. Pero leyendo las dos noticias juntas puede parecer que se está organizando una gran inversión para la compra de dispositivos educativos para los estudiantes por parte de las comunidades autónomas. Muchas personas pueden opinar que comprar ordenadores a los estudiantes no debería ser una prioridad en estos momentos, pero conviene tomar un poco de perspectiva y tener una visión general para comprender por qué dotar de dispositivos al alumnado es muy buena opción. Un dispositivo adecuado para educación puede suponer una inversión de 300 euros por fijar una cantidad. Por cierto que esa cifra se parece bastante a la que suelen dedicar las familias para cada hijo al comienzo del curso escolar en septiembre. Las familias deben adquirir libros de texto y material escolar diverso cada año, pero un ordenador debería ser una inversión para varios años. Por ejemplo, los Chromebooks ofrecen actualizaciones para 8 años, y no es necesario llegar a tanto. Si los libros y recursos educativos de aula fueran 100% digitales, la escuela se podría ahorrar los desembolsos en libros de papel y cuadernos de trabajo que se hacen cada año. Naturalmente, habrá que contar con licencias de software, pero esas licencias deberían ser menos gravosas para las familias que los títulos en papel. Utilizando ordenadores se amortizaría la inversión en el segundo año. Son varias las comunidades autónomas que tienen una política de gratuidad de los libros de texto. De hecho, es un tipo de medida que se está extendiendo cada vez más. Si estas administraciones hicieran un ejercicio de análisis de costes, verían que les saldría mucho más rentable subvencionar lo digital, incluso incluyendo la inversión en dispositivos. Con una buena práctica de compras en gran volumen, conseguirían descuentos que incluso podrían hacer rentable este cambio en el primer año de su implantación. Pero si además se emplea para la compra de dispositivos un dinero extra que viene otorgado desde Europa para la modernización y digitalización de los países y que no hay que devolver, la transición hacia lo digital cobra aún mayor sentido. El paso a lo digital tiene la barrera de entrada del hardware, pero una vez salvada esta resulta mucho más sostenible económicamente que la educación tradicional con libros de papel. Por eso nuestros dirigentes deberían aprovechar los fondos europeos que se están liberando con motivo de la pandemia para modernizar la estructura económica de los recursos educativos. La política de gratuidad de los libros de texto debe transformarse en una política de transición digital en todas las aulas. Es un paso que debería haberse dado hace tiempo, pero ahora hay una grandísima oportunidad que no debe desaprovecharse. Por lo que hemos visto en prensa, nuestros políticos parece que sí lo tienen claro. Ha tenido que venir una pandemia para que las viejas estructuras de recursos educativos sean renovadas. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero esto es válido no solamente para la escuela pública, con las grandes inversiones europeas. La educación privada también debe dar el paso. Los centros privados que no se pasen a lo digital van a quedar descolgados en comparación con la escuela pública. Y si no quieren o no pueden dar el paso, en un solo golpe financiero a muy corto plazo, no tienen más que contratar un servicio en el que puedan demorar la inversión. Un plan de 4 años para cada dispositivo supone que cada curso el ordenador necesita 75 euros. Pero se utiliza desde el primer día, y los ahorros en recursos se consiguen ya desde el primer año. Así pues, no hay tiempo que perder. ¿Han planificado ya cuáles son los dispositivos de sus estudiantes de septiembre?
Y hasta aquí nuestro último programa. Os recordamos que podéis escucharnos desde iVoox, Spotify y Google Podcast. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Además, os animamos a seguir la actualidad educativa diaria en exitoeducativo.net y a suscribiros a nuestro boletín semanal. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast. Y a nuestros patrocinadores, el Grupo Cefudima y a School Market. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.